Vamos a leer la palabra. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Amén. Amén. ¿Qué debería llevarnos a orar como lo hizo Habacuc? ¿Qué debería llevarnos a pedir a Dios que avive la obra, su obra, en medio de los tiempos donde nosotros vivimos? Tiempos de crisis, tiempos de escasez, tiempos de guerra. Tiempos de guerra, mis hermanos. ¿Qué llevó a Habacuc a pedir este avivamiento? ¿Qué anhelamos nosotros aquí en Vícar, en Almería, en esta nación España, donde Dios por algún motivo nos trajo aquí para seguir los caminos suyos? Habacuc estaba viviendo en tiempos de decadencia espiritual, donde la ley de Dios no estaba siendo respetada ni temida. Es muy parecida a la de hoy, ¿no? Es muy parecida a la de hoy. El tiempo donde nosotros estamos viviendo, había violencia, hoy también hay violencia, maldad en el corazón de Judá. Hoy hay maldad en el mundo. Los profetas profetizaban por dinero. Los sacerdotes también estaban adulterando y no velaban porque se guardasen los mandamientos de Dios. Había idolatría en el corazón de Judá. Toda esta decadencia espiritual lleva a Habacuc a pronunciar dos quejas ante Dios. La primera queja es: ¿cómo puedes permitir tanta maldad en tu pueblo? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué hay maldad en el mundo hoy allá afuera? Tanta maldad. Robaban, adulteraban, fornicaban, idolatraban, buscaban el deleite, el dinero, pero Dios parecía inmutarse ante tanto pecado dentro de su pueblo. Y el profeta se queja: ¿por qué no haces algo? Lo mismo muchos se preguntan: Señor, ¿por qué no haces algo hoy en los tiempos de hoy? ¿Dónde estamos nosotros hoy? ¿Por qué no haces algo, Señor? ¿Acaso no te importa que tu pueblo peque de esa manera? Dios responde en el versículo 5 y le dice que va a castigar a su pueblo y va a usar a los caldeos. Babilonia, los caldeos son descritos por Dios como gente cruel, violenta. Habían conquistado a Siria y a Egipto y se habían convertido en la potencia mundial. Traerían muerte sin compasión, quemarían la ciudad, arrasarían con todo, y eso le lleva a Habacuc a pronunciar su segunda queja. ¿Por qué vas a enviar a los caldeos? El pecado de Judá es grande, pero los caldeos eran muchos peores. Primero, Habacuc se queja de lo que Dios no hace nada con el pecado de su pueblo. Segundo, Habacuc se queja de que Dios ha decidido castigarlo por medio de los caldeos y teme que no quede nadie con vida. Así que después de quejarse por segunda vez, Habacuc espera una respuesta de Dios. La respuesta de Dios no tarda en llegar y dice: después de castigar a mi pueblo, voy a castigar también duramente a los caldeos y libraré a mi pueblo de la opresión. Y es ahí donde Habacuc escribe: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresure hacia el fin. Y no mentirá: aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Mis hermanos, el pueblo de Judá sería castigado duramente. Pasarían de opresión, de castigo de ser purificados en horno de fuego. Pero la visión escrita de que Dios los librará y los sacaría en victoria, les daría esperanza cada vez que la leyeran. En este contexto de pecado, de decadencia, de juicio sobre el pueblo de Judá, Habacuc ora:
oh Jehová, he oído tu palabra, dice, y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, dice, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Qué debería nosotros llevarnos a clamar como hizo Habacuc? Deberíamos orar pidiendo que Dios avive su obra en medio de nuestros tiempos, mis hermanos, en los cuales vivimos hoy. Son los tiempos que estamos viviendo similares a lo de Habacuc. ¿Son similares? En primer lugar, quiero hablarte, necesitamos ser avivados. Necesitamos ser avivados. Sin duda alguna, vivimos en los peores tiempos de decadencia espiritual. La gente no quiere historias con Dios. La gente rechaza a Jesucristo. Y si hablamos del Espíritu Santo para los demás, es locura. Es locura. Pero nosotros necesitamos ser avivados por el Espíritu y el poder de Dios. Decadencia espiritual, la iglesia ha vivido. Tiempos donde es difícil ser un creyente comprometido con la palabra de Dios, con la sana doctrina, con la santidad, comprometidos con el servicio, el liderazgo. La gente no quiere compromisos. Hoy más que nunca los valores morales de la palabra de Dios están siendo amenazados, rechazados, adulterados, perseguidos por todos los medios posibles. Como los tiempos de Habacuc. El mundo vive una decadencia espiritual cada vez peor. Algo diabólico, mundano, inmortal. Como lo dice Romanos, capítulo 1, en el versículo 18. Quiero leértelo. Al 32. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de obra incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Leamos uno más, hasta 31. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxidia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican.
Un pueblo, mis hermanos, dice haberle conocido a Dios, pero no le han glorificado en sus relaciones familiares, fraternales, sexuales. Dicen conocer a Dios, pero no le glorifican con su dinero, en sus empleos, en su honestidad, en la honra de sus padres o líderes espirituales. No glorificamos a Dios. Tanto pecado solo puede revelar la ira de Dios, su juicio contra la impiedad. Nos excusamos muchas veces para pecar, para fornicar, para adulterar, para robar, mentir, para criticar diciendo que es para que se ore. Pero la palabra dice, no tenemos excusa, mis hermanos. El propósito de la iglesia en la tierra es doble según. Miren lo que vemos en Juan capítulo 17, versículos 4 y 6. Juan capítulo 17. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que en el mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Qué debemos hacer nosotros, mis hermanos? Anunciar el Evangelio a toda criatura. Y segundo, glorificar a Dios en la tierra. Necesitamos glorificar al Señor, pero la iglesia ha dejado de hacer ambas cosas. No se glorifica a Dios. Se ha perdido el primer amor. No se habla del Evangelio. Tenemos miedo, estamos tímidos, nos avergüenza decir que hay un Dios que nos rescató de los caminos del infierno, que Dios nos dio una oportunidad, que íbamos intentando cada día caminar santos y puros delante del Señor. ¿Por qué? Porque ya no hacíamos lo que hacíamos antes. Dios transformó y cambió nuestras vidas. Eso nosotros tenemos que testificar, hablar, porque hay un Dios poderoso que lo hace. Glorificar a Dios en la tierra. El resultado de todo ese pecado lo vemos. Romanos capítulo 1, versículo 24. Dios nos ama, mis hermanos, a tal punto de entregar a su Hijo en la cruz del Calvario. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, dice. Sus propios cuerpos. Los entregó al pecado de su propio corazón. Lo deja sin intervenir. Deja que el pecado haga su obra en ellos. Y el pecado comienza a producir sus propias consecuencias. Hoy más que nunca el diablo, a modo de serpiente, está susurrando en los oídos de las personas. Ah, con que Dios te ha dicho, con que Dios dice esto, con que Dios dice lo otro. Hasta el punto de que nosotros estamos cuestionando a quién le creemos. A Dios debemos creerle, mis hermanos, en esta mañana y todos los días de nuestra vida hasta que Él venga. Anhelamos un avivamiento, tenemos que tomar decisiones, empezar a caminar en fe, mi hermano, sin miedo, hacia adelante, con fe, perseverando en lo bueno, en las cosas celestiales, las cosas de arriba, las bendiciones de Dios, caminar, perseverar. Esto es camino de valiente, tomar decisiones para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Porque decirle sí al mundo, mis hermanos, es lo más fácil que hay. Meterse, involucrarse con el mundo, eso es fácil. Pero tomar una decisión de Dios lleva un cambio completo en tu vida. Cambia tus hábitos en la manera de pensar, en la manera de hablar, en la manera de amar a las personas. Dios hace todo eso y mucho más por amor a nosotros. Por eso este mensaje es para nosotros, para la iglesia de hoy. Necesitamos clamar como clamó Habacuc: oh Jehová,
aviva tu obra en medio de los tiempos que hoy estamos viviendo. Tiempos de guerra, tiempos de escasez, donde la gente se mata, donde hay maldad, donde sigue el amor desenfrenado, el poder al dinero, a la ambición. Hoy más que nunca, el diablo quiere susurrarte, quiere desviarte de los caminos de Dios. Muchos han creído las palabras de la serpiente y hemos dado rienda suelta a nuestro perverso corazón. ¿Qué nos lleva a pecar tan deliberadamente sin ningún tipo de temor a Dios? Nos abusamos de la misericordia de Dios. Nos abusamos porque Él nos ama y porque nos da oportunidades. Escuchamos a la serpiente decir: no moriréis, así que continúa con el pecado, continúa. El diablo te tiene como un trofeo de victoria. Pero la gente se sigue yendo al infierno. Murmuramos y criticamos a las autoridades que Dios puso, porque Dios no hace nada. No hay ninguna consecuencia. Pero nosotros, mis hermanos de Vicar, necesitamos ser avivados. Oh Señor, aviva el fuego en nosotros, aviva. Hay que dejar de practicar la fornicación, teniendo relaciones sexuales sin casarse. O deciden vivir juntos, sin formalizar muchos el matrimonio, porque es lo más fácil y cómodo. Y a Dios no parece importarle, porque parece que seguimos prosperando. Necesitamos ser avivados. Mentimos, somos ávaros a la hora de dar para el Señor. Disfrazamos el pecado para que no sea tan horrible. ¡Ay, un pequeño pecadito! ¡Ay, no pasa nada con esto! Si miento, una mentira pequeña. Una mentira pequeña. No pasa nada. Me puedo encerrar con mi móvil en el baño, a mirar cosas indebidas, a hablar con gente que no debo, porque pensamos que nadie nos ve. Pero alguien sí que está viendo. Alguien que lo puede ver todo, lo que hay en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Disfrazamos el pecado para que no sea tan horrible y no sentimos tanta culpa, pero Dios igualmente nos ama y nos bendice. Y el mundo está gritando que eso es normal, que no debemos ser tan anticuados. El mundo te dice: pero ve, no pasa nada, vamos para aquí, vamos para allá, no pasa nada, hagamos esto, hagamos lo otro. ¿Qué va a decir Dios si Dios a lo mejor no se entera de lo que estamos haciendo aquí, en la otra punta del mundo? Anticuados. Todo esto nos hace convencernos que hoy más que nunca necesitamos ser avivados por el Espíritu de Dios. Nos unimos al clamor de Habacuc. Oh Jehová, dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra. Oh Jehová, en medio de los tiempos. Son tiempos difíciles para ser santos, puros y sin mancha. Pero no es imposible para Dios. No es imposible para los hijos de Dios seguirlo en todo momento. Pero esta es la única clase de iglesia a la que Cristo vendrá a buscar. Efesios capítulo 5, versículo 27. Son tiempos de decadencia espiritual y moral, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia, dice, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Santa y sin manchas. Pero para eso hay que tomar decisiones. Para que venga, Dios nos visite, para tener ese avivamiento, tenemos que poner en orden nuestra vida, tomar decisiones
que vean morir a la carne, morir a la carne, morir a las cosas mundanas y seguir el camino, perseverar en la fe, perseverar en la justicia. Ese es el camino que nosotros debemos tomar. Ese es el camino el cual Dios nos ha regalado, preparado para vivir en la santa gloria. Amén. Pero debemos tomar coraje y avanzar, perseverar. Estamos experimentando lo que profetizó el apóstol Pablo, hablando a Timoteo en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Y esto es triste. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. No perdamos esto de vista. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. Quiero leerte también 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto dice: evita, apártate de esta gente, apártate de esa clase de gente. Cuando Habacuc, mi hermano, está clamando: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, está usando la palabra Jaya, y es usada para pedir que se preserve la vida. Es una palabra usada para pedir que se vivifique o reavive. Es una palabra usada para pedir que Dios dé vida. Señor, aviva el fuego en medio de nosotros. Preserva la vida en tu iglesia. Trae vida, Señor, a la iglesia, a las iglesias moribundas. Conserva la vida de tu iglesia. No permita, Señor, que la iglesia muera espiritualmente. No permita que la iglesia sucumba ante el pecado, ante la depravación del mundo. Preserva la vida espiritual de nuestros hijos, de los jóvenes, de las parejas, de los matrimonios, de los líderes espirituales. Reaviva tu obra, Señor. Revive tu iglesia. En Génesis capítulo 50, versículo 20, se usa la palabra de hablar, de mantener en vida. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios los encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Pero la paga del pecado, mis hermanos, es muerte, nos dice Romanos 6:23. Y es exactamente lo que el pecado está cobrando. La muerte de la oración en la iglesia, la muerte del apetito por la lectura, del estudio bíblico, la muerte del respeto, la honra y el compromiso. Porque muchos estamos aquí cómodos, contentos. Pero tenemos que examinar cómo está nuestra vida. ¿Estamos buscando al Señor Jesús en todo momento, en todo tiempo? Necesitamos más que un cambio en nuestra vida, un volvernos a Dios, un avivamiento del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Todo lo necesitamos, no un domingo, no, todos los días. Todos los días. ¿Qué pasaría si nos congregáramos de lunes a viernes? Tal vez haríamos menos pecado, conoceríamos más la palabra. Nos prepararíamos más. Nos bañaríamos más seguido también algunos. Necesitamos, mis hermanos,
volvernos a Dios, un avivamiento del Espíritu Santo. Mucho pecado, mis hermanos, tanta depravación, tanta tibieza espiritual. Aviva tu obra, vivifica el corazón de quienes te buscan, de quienes quieren agradarte, de quienes quieren glorificarte, Señor. Aviva ese corazón, aviva ese fuego, avívalo, Señor, porque tú lo puedes hacer. Pero tenemos que tomar decisiones. En segundo lugar, podemos ser avivados. Si avivar, según el término hebreo, es vivificar, dar vida, preservar la vida, entonces la iglesia no solo necesita ser avivados, sino que podemos ser avivados. Amén. Podemos ser avivados. Yo quiero ser parte de eso, parte de la historia de España, parte de la obra del Señor Jesús. Que un día fuimos parte de un avivamiento en Vícar, en esta ciudad, donde Dios nos puso, donde estamos trabajando para la obra de Dios, donde Él nos escogió, mi hermano, nos limpió y hoy hizo un instrumento en las manos poderosas para que podamos servir, para que podamos predicar la palabra de Dios, para que vivamos santos y puros en el poder de Dios, del Espíritu Santo. Podemos ser avivados si buscamos a Dios, porque Dios dice en Amós capítulo 5, versículo 4 y versículo 14: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Podemos ser avivados si buscamos a Cristo Jesús. Si decidimos seguirle, mis hermanos, sin mirar atrás, sin escuchar a los que murmuran de que estás loco, de que te lavaron el cerebro, inclusive tu propia familia. No, sigue mirando adelante, sigue mirando el camino, no te desenfoques de los caminos de Dios, sigue, persevera, ve hacia adelante, no volvamos atrás, no hay nada bueno. Continúa perseverando en la fe, haciendo cosas que agraden a Dios en todo momento. Anhelamos un avivamiento, podemos ser avivados y que descienda el poder en este lugar del Espíritu de Dios. El Señor dice que lo busquemos a Él. Si decidimos seguirle sin mirar atrás, Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto es ser avivado, mis hermanos. Si buscamos el Espíritu Santo, porque Cristo nos prometió: de nuestro interior correrán ríos de agua viva. No solo lo necesitamos, podemos ser avivados. Podemos ser avivados. No nos conformamos con el mundo, con las cosas, con el pecado, con lo que la serpiente te ha hecho crecer. No es la voluntad de Dios que experimente la consecuencia del pecado, el juicio de Dios. Podemos vivir de una manera diferente si tomamos decisiones sabias, si obedecemos a la palabra poderosa de Dios. Dios nos va a guardar, Dios nos va a cuidar. Pero debemos tomar decisiones. Pero si el pueblo persiste en pecar, habrá muerte, llanto, dolor, ruptura. El pecado trae desgracia, depresión, angustia. Todo eso trae pecado, muerte. Pero hoy podemos ser avivados, revividos, vivificados. Si hemos pecado, porque la palabra de Dios promete, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, dice, de toda maldad. De toda maldad. Él nos perdona, Él nos limpia de toda maldad, mis hermanos. El pecado destruyó, pero Cristo nos dice que hoy podemos ser avivados, porque la palabra de Dios promete. Como dice Jeremías, capítulo 29, versículo 13.
Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Podemos ser avivados porque Cristo prometió: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Juan capítulo 4, versículo 14. Quiero leértelo también. Mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él un agua de fuente de agua que salte para vida eterna, mis hermanos, vida eterna. Aleluya. Podemos ser avivados aun cuando el pecado nos pasó factura, porque la palabra de Dios promete. Mire lo que decía Isaías capítulo 57, versículo 15. Isaías capítulo 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aleluya. Humildad, mis hermanos, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Aleluya. Podemos ser avivados, podemos ser revividos, encendidos de nuevo. Dios puede y quiere avivar tu vida. Él quiere avivar tu corazón, tu apetito por Dios, por su palabra, por la santidad. Dios quiere, Él puede hacerlo, pero necesitamos tomar decisiones. Necesitamos tomar decisiones. Muchos han perdido lo que antes eran o decían, pero puede ser avivado de nuevo. El primer amor puede volver a ser avivado. La pasión por Dios, mis hermanos, por las almas, por las personas, por la lectura bíblica, por el compromiso. La historia ha demostrado que en tiempos de profunda decadencia hay personas que pueden ser avivadas. La iglesia puede ser avivada en un mundo contaminado, en un mundo lleno de maldad. Nosotros podemos ser avivados, mis hermanos. Aleluya. La iglesia puede ser avivada. Como en los tiempos de muchos predicadores como Spurgeon, Moody, Wesley, Evan Roberts, Duncan Campbell. La iglesia estaba pasando por periodos de decadencia espiritual, pero Dios usó estos hombres para avivar. A veces hace falta una persona. ¿Y cuántos somos aquí? ¿Cuántos somos aquí? Para que podamos sentir y ver ese fuego, mi hermano. Los cielos abiertos en Vicar. ¿Lo pueden creer en esta mañana? ¿Pueden creer que Dios puede hacer algo sobrenatural en la vida de nosotros? ¿Que podemos impactar Vicar? ¿Que podemos impactar esta nación? Que tú estás aquí porque eres un propósito divino de Dios. No hay casualidades en los caminos de Dios. Dios quiere usarte. Dios quiere hacer algo con tu vida. Y Dios lo va a hacer si tú tomas buenas decisiones. Pasión por el Evangelio. Cientos de personas en esos tiempos, miles eran convencidos de pecado por el Espíritu Santo, llevados a orar en todo lugar, en las iglesias, en los hogares, en las calles. La iglesia en esos tiempos, y por estos hombres y mujeres, fue avivada, sacada del anonimato para llegar a ser el lugar donde miles iban a buscar de esperanza, iban a buscar de salvación, de santidad y liberación. Hoy, mis hermanos, eso podemos hacer nosotros. Hoy podemos hacer nosotros gente sencilla, gente que vino con un lío terrible en su vida, como yo, por ejemplo, quien hoy le predica desórdenes en mi vida, drogadicción, mujeriego, alcoholismo, mentiroso, engañador, calumniador, todo eso era su pastor. Pero Dios transforma, Dios cambia. Dios de nosotros, cuando estábamos reventados, podridos, hizo algo maravilloso, cambió y transformó nuestras vidas y nos dio una nueva oportunidad. ¿Para qué? ¿Para quedarnos sentados? No. Tenemos que servir, tenemos que hacer algo por el prójimo, por esa alma perdida, por esos amigos.
La amistad muchas veces hace mucho también. Salir a ser amigos. No solamente el hecho, sí, también tenemos que salir a evangelizar. Pero también hacer amistades que ellos vean una conducta diferente. Alguien que no les mienta, que porque claro, obviamente que no lo tratamos mal ni le mentimos, ¿no? Que la gente vea algo diferente, mis hermanos. El primer amor puede volver a ser avivado. La pasión por Dios, por las almas. En medio de tu situación, Dios puede avivarte. Muchas veces pensamos que Dios se olvida de nosotros, de nuestros problemas, de nuestras necesidades, las enfermedades, las pérdidas de hermanos, de familiares, de tristeza, engaño, desesperación. Cuando el enemigo quiere atacarte la mente, pensamos que Dios se olvida. Él puede avivarte, Él puede usarte en medio de tu tribulación, de tu problema. Si perdiste el apetito por Dios, si estás en una situación inclusive de pecado, Dios puede darte vida nuevamente y vivificarte. Amén. Dios puede levantarte nuevamente porque lo hizo muchas veces. Mi proceso fue, siempre digo, de 7 años. 7 años me levantaba, me caía, iba, venía. Pero un día sentí el poder de Dios. Un día conocí el temor de Dios. Siempre digo, hablé de la historia de Nico, que para el que no los conoce ya les predicaré también. Nico era el mejor amigo, el hijo de mi mejor amigo. Y cuando Nico partió con el Señor, eso a mí me despertó, me tocó mi vida, mi corazón, todo mi ser me tocó. Que un niño se muera glorificando a Dios. Él le dijo en la cama del hospital, estaba sangrando, su mamá y su padre tomaban la mano y dijo, papá, mamá, tranquilo, me voy con el Señor, le dijo. ¿Saben qué enseñanza para mí? Y qué vergüenza me dio a la vez por todo el pecado en el cual yo estaba pudriéndome, viviendo malamente. A veces tienen que pasar cosas en la vida para que nos golpeen y para despertar. Pero no siempre hay que esperar a que la vida nos golpee, no. Hoy podemos tomar decisiones y decir, Señor, te sigo porque es lo mejor que tengo. Es lo mejor que tenemos hoy. Vivir en la gloria del Señor Jesús. Vivir en la gloria hoy. Estar en la eternidad con Él. Claro que sí, pero hoy podemos vivir una vida espiritual llena del Espíritu Santo, llena del poder de Dios. Aleluya. Dios puede restaurarte, aún estás a tiempo. Como dice nuestro versículo, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Por último, para terminar, mis hermanos, la pregunta, ¿queremos ser avivados? ¿Queremos ser avivados? ¿Necesitamos ser avivados? ¿Podemos ser avivados? Pero la pregunta es, ¿queremos ser avivados en este momento? ¿Estamos preparados para un avivamiento y que la gente empiece a llegar? Yo tengo fe y creo en el Señor que al pasarnos a ese local la gente va a venir. La gente va a venir a buscar la presencia de Dios. La gente va a venir. Yo creo que vamos a hacer algo grande. Amén. Que Dios nos va a usar para cosas grandes. Amén. O no somos hijos del Todopoderoso, del Creador de todas las cosas. Pablo le dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Pablo le dijo a Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. ¿Lo tenemos? Si no, se lo leo de aquí. Por lo cual le dijo, por lo cual te aconsejo, iglesia de Vícar, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Hay algo que se nos fue dado. El Espíritu Santo está con nosotros. Debemos avivar ese fuego, la llenura del Espíritu Santo, mis hermanos, es también para nosotros. Pero es un consejo que quizá algunos lo rechazan porque no quieren pagar el precio. El consejo es aviva el fuego del don. La pregunta es, ¿queremos ser
avivados. Nuestra norma de conducta no es este mundo, no es lo que la gente diga o haga, ni siquiera lo que las leyes dicten. Si estás en contradicción con lo que Dios dice, ¿queremos ser avivados? Porque eso significa aceptar la disciplina de Dios. La disciplina de Dios. La mano poderosa de Dios en tu vida. Si haces algo incorrecto, el Espíritu Santo va a estar ahí para traer convicción de pecado. Esto no lo hagas. Ahí ni el Señor ni el diablo deciden por ti. Tú tienes que tomar decisiones en tu vida. Tú eres quien decide si caminas en el pecado o si le das gloria a Dios en los momentos de prueba, en los momentos de tentaciones. Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 8, para ir terminando. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 8. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Por qué? Porque queremos ser avivados, porque somos hijos de Dios. Por eso significa dejar a Dios que ponga orden en nuestra vida, en nuestras conversaciones, en lo que vemos, en lo que oímos. Dejar que Dios ponga orden en el hogar y nuestras prioridades. Nuestra prioridad debe ser el Señor Jesús, la familia, las esposas, los esposos, los hijos. Sin ninguna duda, mi hermano, hoy más que nunca necesitamos que Dios avive su obra, que Dios avive su iglesia, que traiga vida espiritual. Vida espiritual. Sin ninguna duda, Dios quiere y podemos ser avivados si buscamos a Cristo Jesús todos los días, al Espíritu Santo, si nos comprometemos con la palabra, con su cuerpo, que es la iglesia, que somos todos nosotros. Pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿queremos ser avivados, encendidos por el Espíritu Santo? Porque el fuego viene a purificar, a quemar y a limpiar. Amén. A limpiar, mis hermanos. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 y versículo 19. Y ahora sí termino. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y el 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que viva tú y tu descendencia. Como dijo Habacuc: aviva tu obra en medio de los tiempos. En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Rey de Reyes? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Te alabamos, Señor, te exaltamos en esta mañana. Gracias, Señor. Vamos a inclinar el rostro en reverencia al Señor. Vamos a orar. ¿Por qué no nos ponemos de pie todos juntos? ¿Por qué no nos ponemos de pie? ¿Por qué no vamos a cantar? Vamos a orar una canción. Vamos a ir a ver este local. Vamos a ir, mis hermanos, con fe, creyendo que Dios va a avivar el fuego, va a avivar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen en esta mañana?
Sí, Señor, yo lo creo. Yo lo creo que en medio de los tiempos en los cuales vivimos, Señor, en este tiempo en el cual hoy estamos aquí nosotros presentes delante de ti, Señor mío, queremos ser usados, Señor. Queremos que avives el fuego en cada uno de nosotros, Señor mío. Queremos que nos use, queremos ser una herramienta poderosa en tus manos, Señor mío. Queremos trabajar, queremos gozarnos, Señor, de tu palabra, de lo que tú tienes preparado, Señor. Aviva, Señor, aviva nuestras vidas, nuestro matrimonio, nuestros hogares, Señor mío. Quita, limpia todo lo malo, todo desorden, Señor mío. Seamos criatura nueva en Cristo Jesús. Dejemos la vida atrás. Limpiémonos, Señor. Límpianos de todo mal, de todo pecado, Señor mío. De toda deshonra, Señor, hacia ti. Y llénanos, Señor, de amor, de tu gracia, Señor, de pureza. Queremos pureza para nuestras vidas, ser santos, Señor, agradable, Señor, a ti, a tus ojos, Señor mío. Queremos oír tu voz cada día, Señor mío, y que tú avives nuestras vidas, avives este compañerismo, avives la iglesia. Queremos que los cielos se abran en esta mañana. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos anhelan eso? ¿Cuántos anhelan un avivamiento en Vica? ¿Cuántos lo anhelamos? Habla con Dios en estas, habla con Dios y dile: Señor, quiero que me uses para tu obra. ¿Por qué? Porque es el trabajo más